María, ¿cómo la otra canción que cantábamos siempre en la iglesia que era rápida? La que cantamos siempre. Que estaba... Hay libertad en la casa de Dios. Esa. Ah. Hoy puedo danzar con libertad. Soy su hijo. Soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad. Soy amado. Soy amado. Podemos sentir, podemos sentir esa verdad en casa. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu brillo, esa sanidad en las aguas. Queremos danzar. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Hoy puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar, disfrutar. Somos libres por su sangre, libres somos libres, somos libres por su sangre, libres Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar una palabra. Ahora vamos a escuchar una palabra. Ahora vamos a escuchar la palabra que va a compartir Janino un ratito. Y después hablamos un rato. Bueno. Quería compartir número 6. A ver si puedo compartir pantalla. Ajá. Ajá. Número 6.1. ¿Se ve o no? ¿Ven o no? La pantalla, ¿la ven o no? No los escucho. De una pantalla negra sin nada. Negra sin nada, bueno. ¿Ahí la ven, no? No. Bueno, vamos a leer. Números 6.1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, sí, acá hay hombres o mujeres, así que para los hombres y para las mujeres, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, ¿sí? Para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato,
No pasará navaja sobre su cabeza hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, para contaminarse cuando mueran. Perdón, podrá contaminarse cuando mueran. Ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno a expiación y el otro a holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un cordero sin defecto para ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasada con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada, y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y un hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fue raída su cabeza consagrada, y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de la ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitan. Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley del nazareato. Un poco complicada la lectura, pero bueno, voy a tratar de explicarles lo que el Señor hoy me hablaba a mí cuando leía esto. En el versículo 1 y 2 nos habla de que este hombre o esta mujer hace un voto al Señor. Este voto del nazareo, acá sí lo llaman el nazareo, para dedicarse a Jehová. Si acá habla de una dedicación a Jehová, de algo especial, es alguien de nosotros o un hijo de Dios que se consagra al Señor, consagra su vida de una manera especial al Señor. Es como que no es para cualquiera, es el que quiera, porque acá dice el hombre y la mujer que se apartare haciendo voto para dedicarse a Jehová, ¿sí? El que dispone en su corazón dedicar su vida al Señor, consagrarse a las cosas santas, no es para cualquiera. ¿Por qué? Porque tiene que dejar un montón de cosas, ¿sí? Veíamos acá,
tendrá de vino, de sidras, de un montón de cosas. Habla del pelo, que no puede cortarse el pelo, que no puede tocar a los muertos. Todo esto nos está hablando de un montón de cosas que el que quiere dedicar su vida a Jehová, el que quiere vivir en santidad, el que quiere consagrar su vida al Señor, tiene que dejar un montón de cosas. Hay un montón de cosas que tenemos que dejar para que nuestra vida sea santa para Jehová y apartarnos de las cosas muertas, de las cosas que no tienen vida, que no nos hacen bien, cosas que nos apartan de Dios, que nos distraen, y podemos agregar ahí un montón de cosas que cada uno sabe en su corazón qué es lo que le hace bien, lo que le hace mal, lo que le saca la mirada lo que nos saca la mirada del Señor, y podemos agregar en todas estas cosas que el Señor le decía que no podían, el que se consagraba al Señor, hacerlas. Todo el tiempo que esa persona se consagraba al Señor, porque era un tiempo, porque cuando nosotros nos consagramos al Señor, hay un tiempo que el Señor tiene que ir trabajando en nuestra vida. Después vamos a ver más adelante que cuando se cumple ese tiempo, ya esas cosas que antes por ahí nos hacían mal, ya cuando nos dedicamos al Señor, nos consagramos, entregamos nuestro corazón, el Señor trabaja en nuestras vidas, empezamos a madurar, ya pasa ese tiempo y hay cosas que ya no nos hacen mal. A mí me venía un ejemplo, la música secular. Por ahí hay un tiempo, cuando estamos en la carne, la música secular nos hace mal, nos afecta el sentimiento, nos lleva a pensar o actuar o hacer cosas que a Dios no le agrada. Pero por ahí, cuando ya maduramos en la fe y pasa este tiempo de consagración al Señor, hay cosas o música que las escuchamos y nos entra por un oído y nos sale por el otro y no nos afecta, la podemos escuchar y no nos hace mal, no nos toca el sentimiento, ¿sí? Y a veces ya ni nos gusta a veces esas músicas. Y la cantamos, bueno, las escuchamos para hinchar un rato, yo qué sé, no es pecado, dice que el que es santo, todo le es santo, pero cuando ya consagró su vida al Señor, cuando ya nos santificamos, cuando ya nuestro corazón depende de Dios y estamos más maduros espiritualmente, ya esas músicas, si las escuchamos, y si no las escuchamos, no las escuchamos. Un ejemplo, ¿no? Puede ser en cualquier cosa que nos guste, el fútbol, a alguno que le gusta el fútbol, yo qué sé, el televisor, la computadora, el celular, el internet, ¿sí? Cuando ya eso no nos afecta, no nos hace mal, lo podemos escuchar, ver, hacer, y está todo bien, pero cuando eso ya nos hace mal, porque claro, estamos carnales y la carne nos tira a apartarnos de Dios, a no orar, a no leer la Biblia, a no ir a la iglesia. En este tiempo no podemos ir a la iglesia, pero nos conectamos por internet. No nos hacen mal, no nos afecta. Después dice, el 6, todo el tiempo que se apartare para Jehová, bueno, no se acercará persona muerta. Hablábamos de un montón de cosas, ¿no? Que en el tiempo que nosotros nos estamos consagrando al Señor, que estamos creciendo en el camino del Señor, tenemos que apartarnos de algunas cosas que nos hacen mal, ¿sí? Este era el pacto del Nazareno. Y me llama la atención el 7, dice, ni aun el padre, por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse, dice, ¿sí? A veces también hay cosas en nuestra familia, ¿sí? Pueden ser, yo qué sé, fiestas, actividades, cosas que por ahí nuestra familia misma, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, amigos, podemos poner también amigos, gente muy allegada a nosotros que por ahí nos llevan a no consagrarnos al Señor. Si nos tiran para hacer cosas de la carne, para hacer las cosas que a Dios no le agrada. Entonces esto también a veces tenemos que dejar por un tiempo, no es siempre, no es deja a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, no les des bolilla. No, a veces es un tiempo que el Señor nos pide. Es un tiempo de consagración.
¿sí? Que el Señor nos pide que dejemos algunas cositas, incluso a nuestra familia, ¿sí? Para que podamos concentrarnos en el Señor, ¿sí? Ahora, cuando ya empezamos a madurar y estamos maduros, va a haber actividades con nuestra familia o cosas, porque estamos hablando de todo el ámbito natural, ¿sí? El ámbito donde nos movemos, ¿sí? No hablando del ámbito espiritual, sino todo lo natural, lo que tiene que ver con las cosas naturales que vivimos, ¿sí? También puede ser que el Señor nos pida estas cosas, incluso nuestra familia, porque son lazos muy fuertes, lo de la familia son lazos muy fuertes. Consagrarnos, bueno, el 8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Todo ese tiempo es como que, bueno, y me venía a la mente la casa bíblica, son 2 años, varios de acá la hicimos a la casa bíblica, que dejamos todo, nuestra familia, y nos fuimos a dedicarnos esos 2 tiempos, esos 2 años, para el Señor, ¿sí? Y había un montón de cosas que se nos cortaron. Yo me acuerdo que estaba en casa bíblica y quería ir a pasar la fiesta con mi familia, y me dijeron, no podés, y no pude ir a pasar la fiesta con mi familia, me tuve que quedar en la casa bíblica, y cosas así, ¿no? Es un tiempo que el Señor nos pide, no va a ser toda la vida, por ahí vamos a vivir 80 años, no sé hasta qué año, cuándo nos vamos a morir. Pero bueno, no van a ser los 80 años que tenemos que dejar a nuestra familia. Es un tiempo que el Señor nos pide. Por eso dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Después dice, si alguno muriere súbitamente junto a él, bueno, también está hablando de cosas ahí que nos pasan en la vida, y bueno, tenemos que no contaminarnos, dice. Su cabeza consagrada será contaminada. Hay cosas que nos contaminan, y cuando hablamos, yo leía su cabeza consagrada será contaminada, porque hay cosas también en nuestra cabeza, acá está hablando del pelo, ¿no? Pero hay cosas en nuestra cabeza que nos contaminan, o cosas a veces nos lavamos todos los días la cabeza porque nos contaminamos con el polvo en el pelo, entonces para tener limpio el pelo nos lavamos. Hay cosas que nos contaminan, ¿sí? En el aire, en el ambiente, mientras andamos por ahí, que nos contaminan, hablando de lo espiritual, ¿no? Que tenemos que limpiarnos de esas cosas. Acá dice que tenía que cortarse el pelo, raerse la cabeza. Al 7º día la raerá. Y hay cosas que tenemos que cortar. Hay cosas que tenemos que cortar, que nos hacen mal, que no nos hacen bien, ¿sí? Pero es por un tiempo a veces que tenemos que cortar estas cosas. Y cada uno, el Señor no nos tiene que revelar nuestro corazón cuáles son esas cosas que a veces tenemos que cortar, que nos alejan de Dios, que no nos dejan que avancemos en el camino del Señor, en las cosas del Señor. Y el 8º día, bueno, acá está hablando de lo que tiene que traer al sacerdote, traerá 2 tórtolas, 2 palominos. El sacerdote ofrecerá uno en expiación. Cuando habla de expiación, habla de pagar la culpa, de pagar por algo que hicimos mal, ¿sí? De redención, de pedir perdón, ¿sí? Cuando vamos al culto son estas 2 cosas: expiación, ¿sí? Arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados, expiación, y el otro en holocausto. Y el holocausto es lo que nosotros le entregamos al Señor, nuestro corazón, ¿sí? Primero por la expiación, ¿sí? Por el pecado que hemos cometido, por la culpa, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, y el otro es el holocausto que le damos al Señor, lo que nosotros le entregamos al Señor, nuestro corazón, nuestra vida, nuestra consagración, ¿sí? Por eso acá habla de la expiación y del holocausto. Esto es lo que tenemos que ofrecer al Señor, ¿sí? El perdón de nuestros pecados, nuestro arrepentimiento y nuestra consagración, nuestra vida dedicada al Señor. Y haría expiación de lo que pecó a causa del muerto, está diciendo acá, ¿no? Expiación habla del pecado, de limpiarnos de ese pecado.
y santificará su cabeza en aquel día. ¿Sí? Tenemos que santificar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, tenemos que santificarlo. Y el 12 dice, y consagrará para Jehová los días de su nazariato. Nos consagramos para el Señor. El Señor quiere que nos consagremos a Él. Que entreguemos toda nuestra vida al Señor. Que dediquemos un tiempo para consagrarnos al Señor. ¿Sí? Para que el Señor pueda trabajar en nuestras vidas. Bueno, sigue diciendo, y traerá un cordero un año por expiación. Y me llama la atención acá, dice, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazariato. ¿Sí? Acá se contaminó con el muerto, habla acá, en los versículos anteriores leíamos que se contaminó. A veces cuando pecamos y hacemos algo malo, tenemos que pagar por esa culpa. El Señor nos perdona, el Señor es misericordioso, el Señor es bueno y nos perdona. Pero siempre hay una consecuencia de lo que hacemos. Hay una consecuencia de nuestros pecados. Cuando metemos la pata, cuando hacemos las cosas mal, acá dice, me llama la atención porque dice, y los días primeros serán anulados. Y yo entiendo como que perdemos algo en el Señor por nuestro pecado. Está bien, el Señor nos perdona, Dios es amor porque nos ama y nos perdona, pero tenemos que tratar de no pecar, porque perdemos, dice, los primeros días serán anulados. Perdemos algo en el Señor. Estamos avanzando en el Señor y pecamos, caemos, hacemos algo que el Señor no le agrada y le pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos restaura, nos limpia, nos abraza con su amor, pero lo que hemos hecho tenemos que pagar por nuestra culpa. Lo que hemos hecho es como que no nos ayuda, por ahí nos vuelve a costar volver a avanzar en eso. O sea, tenemos que prestar atención porque el pecado es como que nos ata. Y aunque el Señor nos perdone y nos restaura, después como que tenemos que empezar de nuevo, otra vez. Veníamos bien, no sé si a ustedes les pasa, pero veníamos bien, pum para arriba, re espirituales, pecamos, y hay pecados grosos que a veces cometemos, ¿no? Robar, mentir, pelearnos, decir cosas feas, mirar cosas feas. Y cuando hacemos algo malo, después nos cuesta volver a orar, nos cuesta volver a leer la Biblia, es como que parece que algo se trabó por ese pecado que cometimos. Y tenemos el ejemplo del rey David cuando pecó con Betsabé, adulteró. Y él venía bien, pero eso le costó la muerte del bebé, de su hijo, de Betsabé, le costó. El que pagó por ese pecado fue ese bebé que tuvo que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces por eso tenemos que tratar de no pecar. Aunque sabemos que el Señor nos va a perdonar, porque a veces decimos, no importa, total, el Señor nos perdona, si pecamos, si mentimos, si robamos, total, nadie se da cuenta. Pero después ese pecado va a traer consecuencias. Dios no va a perdonar, pero ese pecado va a traer consecuencias. Por eso acá dice, los primeros días serán anulados. ¿Sí? Es como que se trabó algo ahí. Por cuanto fue contaminado, el pecado nos contamina. Su nazariato. Seguimos en el 13. Esta es pues la ley del nazariato, el día que se cumpliere el tiempo de su nazariato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, a la presencia del Señor, donde está, entramos por sus puertas. Dice que Jesús es la puerta, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, ¿sí? Una ofrenda en el culto. Venimos al culto y le ofrecemos al Señor una ofrenda. Un cordero sin mancha. Lo que tenemos que ofrecerle al Señor tiene que ser sin pecado. Cuando le ofrecemos algo al Señor, nuestra vida, nuestro corazón, limpios, santificados para el Señor, sin pecado, sin mancha.
una cordera de un año sin defecto. Lo que le tenemos que ofrecer al Señor siempre tiene que ser lo mejor, sin defecto, lo mejor para el Señor. ¿Sí? No una canción fuera de tono, no, la canción tiene que estar entonada, allá arriba, lo mejor para el Señor. Siempre, siempre, nuestra vida, nuestro corazón, la mejor ofrenda, para el Señor tiene que ser lo mejor. Yo trato en el tema del internet de que sea lo mejor, no así nomás. Me cuesta muchísimo porque no sé mucho. Pero bueno, yo trato que, porque es para el Señor, tiene que ser lo mejor, tiene que salir bien, no puede salir mal. Para el Señor lo mejor, sin defecto. El 15, además un canastillo de tortas sin levaduras, de flor de harina, con aceite, sin hojaldres sin levaduras juntadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. La ofrenda para el Señor, la ofrenda. Si nosotros somos la ofrenda, esa ofrenda, ese sacrificio. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová. Delante de Jehová hará su expiación y su holocausto. Nosotros somos los sacerdotes, ¿sí? Nosotros somos sacerdotes. Jesús nos hizo sacerdotes. Antes había un sacerdote, ahora cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza, ¿sí? Va a sacar todo eso que al Señor no le agrada. Su cabeza consagrada, su corazón, su mente consagrada, nuestro corazón, nuestra mente. Tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Todo eso que al Señor no le agrada al fuego, que se queme, que desaparezca, que no quede ahí, que sea quemado, no lo guardemos en ese cuartito ahí, en ese cuartucho de donde guardamos todas las porquerías. No, lo quemamos. Todo lo que es basura, dice Pablo, lo tengo todo por basura con tal de seguir a Cristo. Todo lo tengo por basura. Con tal de que el Señor reciba toda la gloria. En el fuego, el 19. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una de hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y me llama la atención muchas veces su cabeza consagrada, su mente consagrada, su corazón, sus pensamientos. Dice que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? Nuestra mente tiene que estar consagrada a Cristo. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido, de la espaldilla separada. Después el sacerdote después el nazareo podrá beber vino. Después de todo lo que el Señor nos pida y esta consagración, podremos hacer un montón de cosas que al principio no podía beber vino. Podemos hacer un montón de cosas. Y como decía al principio, al que es santo, todo le es santo. Una vez que estamos santificados y vivimos en santidad y nuestro corazón está consagrado y estamos maduros espiritualmente, vamos a poder hacer un montón de cosas y esas cosas ya no nos van a afectar, porque no vamos a beber vinos para emborracharnos, porque no vamos a hacer cosas para la carne, sino que todo lo que empezamos a hacer va a ser para el Señor, para que el Señor reciba la gloria. Podrá beber vino, porque antes jugaba a la pelota y me hacía mal porque justo a la hora del culto jugaba a la pelota. Yo que sé, me viene un ejemplo. Y ahora juego a la pelota y ya no me hace mal porque, claro, trato de buscar un tiempo de que no tenga justo el horario del culto, no me afecte mi comunión con Dios. ¿Se entiende? El tema es que no afecte mi comunión con Dios. Primero el Señor y después el resto. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazariato, además de lo que sus recursos le permitieren, ¿sí? Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley del nazariato.
Nosotros somos nazarenos, esos nazarenos que tenemos que consagrar nuestra vida y nuestro corazón al Señor, ¿sí? Y va a llevar un tiempo, no es de un día para otro, pero con todo el transcurso de nuestro vivir, en el camino del Señor vamos a ir madurando mientras nos vamos consagrando al Señor, ¿sí? Y el Señor va a ir haciendo la obra en nuestros corazones, pero tenemos que consagrar nuestras vidas para el Señor. Amén. Quedan 5 minutos, si se cortan, no, si quieren se conectan otra vez y charlamos un rato, pero era lo que quería compartir.